por delante son 2 encuentros más, en donde el siguiente va a ser de repaso integral, y el último va a ser en donde vamos a poner todos esos conocimientos en un proceso evaluativo con la modalidad de escape que ustedes ya la han visto, la han conocido, la hemos practicado, y en donde vamos a necesitar que todos puedan de alguna manera estar atentos a responder en cada uno de los escenarios que vamos a plantearles, ¿sí? Para que ustedes, desde su punto de vista, en base a lo que han estudiado, van a ir respondiendo, y de esa manera vamos a ir dándole un final a este producto en cuanto a la evaluación. Y después vamos a charlar de otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la inserción laboral, que también es algo que nos interesa, que es lo de crear la comunidad en este ámbito tan especial y tan específico. Así que después, al finalizar, se los voy a volver a repetir. Bienvenida Viviana, Mercedes, cuando vos quieras. Decinos. Sí, cuando arrancamos hay 2 chicas que avisaron que no llegan a horario, así que bueno, arranquemos. van a ingresar después. Sí. Perfecto. Bueno, arrancando un poco con esto de este tema que nos quedó pendiente de la clase pasada, un poco conocer, como venimos viendo distintos temas en los que trabajamos en lo que es el ámbito de todo lo que hace a lo industrial, a lo de parques industriales, zonas industriales como las que estamos nosotros por ahí acá en Campana, las chicas que están en la parte de Doc Sur, y otras zonas como la parte de Seiza o La Matanza. La idea con este curso era un poco ir mostrándole distintos temas y distintas cosas con las que nos podemos encontrar si trabajamos en alguno de estos lugares. Y uno de los que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en esta zona, en la zona de Campana y de Zárate, es el tema radiológico, como hay en otras zonas, ¿no? Así que un poco vamos a tocar el tema muy por arriba, es extenso, requiere de mucha más información, pero como para que ya lo tengan en cuenta y si en algún momento se encuentran trabajando en alguno de estos lugares en donde tengan que trabajar sobre estos temas, tengan por lo menos una base. Pasamos, Normi, si querés al otro. Bueno, los objetivos hoy son comprender los conceptos básicos de la física de la radiación, partículas alfa, beta y radiación gamma, aplicar los 3 principios de protección radiológica, tiempo, distancia y blindaje en la atención de víctimas, diferenciar con Mercedes, precisión un momentito. La gestión del... ¿Sí? Mercedes, ¿escuchan todos bien? Sí. ¿Sí? Perfecto, bueno. Ok, puedes seguir. ¿Sí? Bueno. Diferenciar con precisión la gestión del paciente irradiado versus el paciente contaminado radiológicamente y conocer el rol de enfermería dentro del plan de emergencias nucleares del complejo, por ejemplo, Atucha, que por ahí nos puede dar un poco más de info Viviana, que trabaja y es una de las personas que también coordina estos simulacros que se hacen en Atucha y en Embalse, ¿verdad, Vivi? Sí, ambos dos. Para que conozcan de qué se trata, y nosotros estuvimos viendo en otras capacitaciones la importancia de estos simulacros, de conocer bien los procedimientos, los protocolos y demás, más allá de este tema, sino con otras amenazas o peligros que puedan llegar a tener en su zona de trabajo, y les contaba esto, ¿no? Que todo lo que predispone a Lima a trabajar para hacer estos simulacros cada 2 años, que es una logística, un trabajo importante, pero que es sumamente necesario para el tipo de empresa que trabaja ahí, de dinámica que tienen con esta planta en esta localidad puntual. Vamos al que sigue. Lo que quieras sumar, Vivi, cuando quieras me decís y nos das más info, no hay ningún problema. Sí, tranqui, no hay problema. Tengo que ir.
Yo tengo que ampliarlo un poquito más porque no veo. Bien. Vivi, si querés vos en tu pantalla podés fijarlo para vos sola y lo tenés más grande. No, veo perfecto, porque yo estoy entre el celular y la computadora, ¿eh? Tengo abierta la compu, pero yo no tengo cámara en la computadora, así que tengo el panorama perfecto, veo Bien. genial. Bárbaro, ¿Vos bueno, me tenés también? ¿Podés fijarlo? Sí. ¿Podés fijarlo para vos para poder ver bien? Sí, yo ahí está. No sé si modifico algún otro, pero bien. Las radiaciones, como dice acá, tienen la capacidad de desplazar electrones de los átomos, causando daño celular. El personal de salud debe conocer los tipos para saber qué protección usar y qué daño esperar, ¿no? Adelantarnos a esto y prepararnos para lo que pueda surgir. Una de las cosas que tenemos es por radiación alfa, no sé si es correcto el término, que es que puede pasar, que es una instancia muy, muy baja, no es lo más común o lo más esperable. Los riesgos que tenemos son el peligro si se ingresa al organismo, mayormente es por inhalación o ingestión. La forma de protección y esos EPP que fuimos trabajando con distintos temas, tenemos las mascarillas, ropa normal, suficiente para la protección externa, y como daño tenemos daño tisular local no llego a ver, que no quiero, sin internación. Después tenemos los beta, que tiene una incidencia media, detenida por láminas de aluminio o plástico. Los riesgos que pueden presentar son quemaduras cutáneas por exposición externa prolongada. Las protecciones son trajes plásticos, guantes, gafas y gafas protectoras, y el daño es dérmico ocular con peligro interno. Y después tenemos los gamma, que es la más alta, requiere como protección un hormigón grueso o plomo para atenuarlo. Los riesgos que presenta es la penetración en todo el cuerpo y afectando órganos internos. La protección es con distancia, más un trabajo de tiempo mínimo en zonas donde se encuentre esto, más blindaje con plomo y hormigón. Y los daños que podemos llegar a encontrar son síndrome agudo de radiación, daño medular y cáncer. Con el tema de cáncer, y ahí por ahí la sumo a Vivi, son cosas que es un daño que puede llegar a generarse a lo largo del tiempo, no es inmediato, ¿verdad? Sí, lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que todo lo que es radiación es energía. Las partículas alfa son de muy corto alcance, pero de muy alta energía. En el caso de las beta, tienen una prolongación mucho más larga en cuanto a distancia, a recorrido, pero son más perjudiciales. Y en el caso de las gamma, no se detienen, sino que se atenúan. Lo que dice Mercedes con respecto al síndrome agudo de radiación va relacionado con el radionucleido y el tiempo de exposición. Es decir, saber cuánto yo pude haber incorporado o pude haber recibido de esa partícula gamma. Generalmente son todas muy dañinas. Hay síndrome agudo de radiación por una alta exposición que sí se va a presentar en el término de 24 a 48 horas, que son aquellos que producen la muerte. No es muerte celular, es la muerte de la persona, y es por una incorporación muy alta de cantidad de partículas gamma. Para los que les interese, nosotros en Argentina tuvimos un accidente en un reactor de investigación, en el RA10, donde una persona en un procedimiento, y generalmente esto sucede cuando hay un exceso de confianza, porque más allá que todos los accidentes se presentan en industriales o gamografías, el personal que está capacitado para realizar un procedimiento verdaderamente tiene experiencia, pero a veces hay un exceso de confianza y esta persona tuvo que hacer un recambio y lamentablemente se dio cuenta exactamente del error que cometió
y fue una muerte por radiación. Investíguenlo, es algo muy importante. Hay una presentación muy interesante del Instituto de Radiomedicina sobre este tema, era un trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por eso digo que esto del síndrome agudo de radiación es muy alta la actividad que se recibe en muy corto tiempo y no es posible que haya una recuperación. Hay síntomas que se van a presentar en el término de 24, 48 horas, va a haber una meseta donde el paciente quizá muestre alguna mejoría y después lamentablemente se produce la muerte. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes siempre es esto de, más allá que se plantea para las betas, las gamas y las radiaciones neutrónicas que no están acá, que son las que producen en sí el tema de la fusión y la fusión de átomos, lo que tienen que saber también es que esto de aplicar los 3 principios de distancia, tiempo y blindaje, más allá que las alfa, como le digo, son de corto recorrido, de muy alta energía, también tengo que tener esa protección, porque la alfa en la incorporación es la que produce el daño. Ahora ustedes me van a decir, hay tratamientos médicos que se hacen con radionucleidos. Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo. Hoy estoy en la parte de medicina nuclear y estamos viendo todo lo que es Teranoxis para diagnóstico y tratamiento de cáncer con lutecio y con actimio. Sí, yo voy a inyectar. De hecho, yo proporciono una protección en el caso de un accidente nuclear de iodo 131. Pero lo que yo tengo que saber es que esa incorporación de partículas, no todas tienen un tratamiento con quelantes para la contaminación interna. Si bien hay tratamientos para algunas incorporaciones, no es para todas las incorporaciones, pero sí tienen que tener en cuenta esto de la protección básica, como por ejemplo, si yo voy a tratar a un paciente con una beta, voy a tener que tener ciertos recaudos que si voy a tratar a un paciente con un radionucleido que emite alfa. Porque, ya les digo, los alfas son de baja duración, en realidad decaen, tienen un tiempo de vida media más corto y son más fáciles, si lo quieren llamar de alguna forma, de poder manejarlos. En cambio, los betas, los gamas y los neutrones son mucho más difíciles de controlar. Y otra cosa que acá no tienen como atenuante, tanto para el gamma como para el neutrón, es el agua. Muchas veces nosotros lo aprendimos con emergencias radiológicas que suceden en el país. Muchas veces uno piensa en dónde consigo un blindaje de plomo, de hormigón, cómo lo armo, cómo cemento, porque a veces se puede cementar una fuente abierta. Sin embargo, una pileta con agua me sirve como para yo atenuar lo que esté emitiendo. Otra cosa que sí tienen que tener muy en cuenta es cómo está emitiendo esa fuente. Si es una fuente abierta o si es una fuente cerrada. La fuente cerrada no tiene ningún tipo de problemas de exposición, porque justamente el material radioactivo está dentro de la cápsula. En cambio, las fuentes abiertas son las más dispersables, porque no tengo manera de controlarlo. Un vial de iodo 131, todos ustedes estarán al tanto de las pérdidas, los robos que hubieron hace un año, 2 años atrás. Los viales de iodo es un material radioactivo líquido que si a mí se me rompe el vial, independientemente de que es un vial de vidrio y que esté contenido dentro de un plomado, de un absorbente y de un telgopor más una lata sellada, ese vial cuando se dispersa no tengo manera de recuperarlo, porque justamente lo que tiene es la dispersión. Por eso digo, a veces nos podemos tener más recaudos con un beta o con un gamma, pero cuando yo tengo una fuente abierta dispersable, es tanto más peligrosa porque no la puedo contener. Entonces, ustedes que están en una zona de un parque industrial muy importante, tengan en cuenta que, no les voy a decir el 100, pero el 99% de las empresas trabajan con fuentes radioactivas. Desde lo que es una celulosa, una papelera, una aceitera, todos miden espesor, volumen, densidad, capacidad, ni que hablar de los irradiadores. En
Tigre tiene Ionix. Ionix es una empresa que es una empresa irradiadora, irradia alimentos desde lo que uno come hasta lo de los animales, pasando por un libro, una mesa o algo que yo necesito conservar. El 99% de las empresas trabajan con fuentes radiactivas, de menor o de mayor actividad. Pero yo para medir desde un espesor hasta el llenado de una botella utilizo una fuente. Quizás muchos no lo saben, pero es lo más común. Es por eso que el organismo regulador, como es la autoridad regulatoria, necesita tener un control de todas las empresas bajo registro y tienen que trabajar, ya sea con una licencia de operación y con permisos individuales de los operadores. ¿Para qué? Para justamente tratar de minimizar el riesgo y ir hacia una cultura de seguridad mucho más eficiente. Vive, y ahí te pregunto con respecto a esto, ¿no? De que las empresas tienen la obligación de informar, comunicar qué tipo de materiales trabajan. El personal que trabaja en este caso de salud debería conocer también eso, y si hay algún tipo de protocolo para trabajar sobre estos materiales. En realidad hoy el personal de salud va a recibir quizá a un paciente contaminado o irradiado una vez que sea evaluado por un oficial de radioprotección. Generalmente cuando estas plantas operan con el material radioactivo, tienen que tener sí o sí oficiales de radioprotección, tienen que tener dosimetría, tienen que tener equipamiento para poder hacer medición, tienen que tener medidores de área, tienen que tener sistemas de anclaje y de seguridad redundantes. Entonces, en el caso de que haya algún incidente o accidente que no se pueda controlar con el plan de emergencia de respuesta interno de la instalación, en ese momento se van a activar los sistemas de seguridad, que en este caso, si más de uno no lo conoce, hay un sistema de intervención en emergencias radiológicas y nucleares que son los que tienen que activar ante la duda o ante la necesidad de comunicar un tipo de incidente con material radioactivo. ¿Por qué? Primero, porque son los especialistas en la materia. Segundo, porque van a tener las primeras nociones del accidente y van a poder tener mayor capacidad para saber. Pero aquel que llega a la escena como primer respondedor, ya sea puede ser un bombero, un paramédico, un enfermero, y sabe o puede reconocer la presencia de material radioactivo, lo que siempre decimos es tratar de identificar, hacer un vallado y activar. Entiendo esto de el primer concepto que tiene un paramédico, un médico, un enfermero, incluso hasta un bombero, que es la de salvar vidas. Perfecto. Yo reconocí porque pude haber identificado un trébol radioactivo, entonces lo que tengo que hacer es planificar el rescate de esa víctima. ¿Por qué? Porque desconozco lo que hay, no sé si está disperso, si está encapsulado, no sé si es un alfa o un beta, porque no lo va a tener en el símbolo que está identificado. Eso no tengan la menor duda, ¿eh? Por más que vean el trébol radioactivo, no van a saber si es un alfa o un beta, si la actividad son megabequerelios, curí o ciber. Olvídense porque eso no está en la primera identificación. Pero sí, si ustedes tienen que salvar vidas, que es una de las premisas que nosotros también entendemos y enseñamos permanentemente en los cursos de primeros respondedores, ese rescate de víctimas tiene que ser planificado. Por ejemplo, un estructural para una irradiación o para una dispersión de material radioactivo es suficiente como para que se pueda planificar un rescate de víctimas. Que van a estar expuestos, posiblemente estén expuestos, pero también sepan que es mucho más fácil sacarse la contaminación externa que obviamente no tener nada sobre el cuerpo. Si yo tengo un estructural y yo hago un baño simplemente con una manguera de agua, ese estructural va a quedar prácticamente limpio. Obviamente que lo tengo que medir. Por eso digo que es necesario la activación de los especialistas, porque las organizaciones de respuestas no tienen equipamiento. Lamentablemente, hoy por hoy todavía no hay un plan nacional de respuesta ante emergencias radiológicas y nucleares. Se sigue trabajando con la Agencia Federal de Emergencias en esto, incluso en
la preparación de un mapa de riesgo, es decir, que haya zonas identificadas, no exactamente porque el tema de las fuentes es un lugar, es confidencial. En realidad yo puedo saber cuántas fuentes tengo, pero no dónde, no puedo informarlas. ¿Por qué? Porque las fuentes como generalmente están dentro de blindajes de plomo, lo que se busca es robar el plomo y no entender cuál es el daño al dejarla desnuda o dejarla suelta. Es por eso que los búnkers tienen más seguridad que el resto de la empresa, quizás, o el resto de la instalación. Pero Exacto. sí entender que dentro de este mapa de riesgo lo que se trata es de establecer cuáles son las zonas con mayor cantidad de empresas que tienen fuentes radiactivas. ¿Para qué? Para que el primer respondedor que llegue, ya sea por un incendio, por un robo, por cualquier incidente, sepa con qué se puede encontrar. Porque no hay comunicación en realidad desde los municipios, porque los municipios tampoco lo tienen, hacia el resto de las organizaciones. Por eso también nosotros como regulador tenemos la obligación de capacitar y tratar de entrenar al personal de respuesta para que sepa con qué puede llegar a encontrarse. Bien. Chicos, los que tengan alguna pregunta hasta acá. ¿Sí? Mercedes, hacerle Sí. una consulta a nuestras colegas. ¿Qué áreas del hospital ustedes pueden referenciar con un cierto peligro potencial o real de estar en contacto con la radiación tanto por alfa como por gamma como por X? ¿Qué áreas del hospital? A ver si podemos bajar este contenido que nos explicó tan en detalle Viviana, como para entender que muchas veces nosotros trabajamos en lugares peligrosos. Sí, que no es solamente la parte industrial, lo tenemos en esas instituciones también. ¿Alguno reconoce? El personal médico que esté hoy conectado trabaja dentro de sus funciones o dentro de sus áreas de trabajo en un área de medicina nuclear, de braquiterapia, los radiólogos tienen otro tipo de exposición que no la regulamos nosotros como regulador, sino que la regula el Ministerio de Salud, pero bueno, se sabe que utilizan un apartado para sacar una radiografía, que hay pacientes que tienen que ofrecerle un delantal plomado, o sea, el radiólogo está, digamos, como apartado del lugar donde se hace una radiografía, sí tiene que utilizar dosímetro. Pero, por ejemplo, hay algunos... Pero Viviana, mira, te cuento esto, lo que pasa en nuestros hospitales, ¿no? Para que vos tomes una dimensión. Es cierto, las carreras que están relacionadas con los estudios de imagen, en primer lugar, tienen formación y tienen protección, ¿no? Y tienen un convenio colectivo que les da una X cantidad de horas de trabajo porque es un trabajo insalubre. Sí. Por el riesgo que ellos tienen y todo lo demás, y se jubilan antes y demás. Ahora, quienes trabajamos cerca de ellos, desgraciadamente, no tenemos chaleco, ¿sí? Las paredes son mucho más finitas y no tienen el emplomado, y se han detectado situaciones en donde hay fuga. Por ejemplo, hay equipos que se transportan para sacar imágenes que se llevan a áreas que son abiertas, como una terapia, en donde los colegas que están trabajando los estamos exponiendo muchas veces. Quiero que quede algo claro con respecto a rayos X. No voy a extenderme porque te vuelvo a repetir, no es el área en la cual nosotros regulamos. Si hay algún inconveniente en cuanto a lo que es una instalación, a una pared plomada, a todo lo demás, eso depende del Ministerio de Salud. Son ellos claro, no, sí, yo sé que hay... Lo que yo sí quiero que quede claro es que cuando yo traslado un equipo de rayos X, porque, por ejemplo, me ha sucedido, tuve una fractura y para venir a ver cómo había salido la operación a los 10 minutos que me trajeron de quirófano, trajeron el equipo. En ese caso,
La fuente, ¿sí?, está encapsulada. Yo mientras lo traslado, lo llevo por los pasillos, no sucede absolutamente nada. No, yo me imagino que es cuando disparás. Exacto, o sea, pero la exposición, Claro, la por eso exposición. lo que yo después, por eso yo después les iba a mostrar un par de cosas. La exposición es muy baja. Muy Yo baja. por eso no voy a dejar de hacerme un estudio. De hecho, tampoco podría, si No, yo tengo obvio. un problema, Pero a lo que yo voy, Viviana, es esto, que muchas veces no se tiene en cuenta, que es que la persona que siempre está sacando las placas, él se protege con un chaleco y toma distancia y muchas veces se pone detrás de otra barrera que lo no, protege, se debe ¿no es poner, tiene cierto? que Se tener, debe poner. sí, Bien, tiene bien, que bien. tener Ahora, perfecto. Ahora, la enfermera terapista que no tiene chaleco y que en su terapia hay 10 pacientes a los cuales se sacan por día más de 30, 40 placas, porque de rutina se saca una por paciente a todos, más las que se llegue a pedir de acuerdo a las complicaciones, esa compañera no tiene protección alguna y muchas veces no se toma conciencia de eso. Y muchas veces nuestras compañeras no se dan cuenta que no pueden estar en un entorno cuando se dispare, que no es exactamente eso, una eso es lo que te situación iba a decir. casual, ¿no? No, Es bueno, más, eso es lo que te iba a hay, decir. y ¿Qué para, necesidad? pero te quiero contar esto también, porque lo hemos denunciado muchas veces. Hay lugares que está encofrado todo, menos las puertas. Y por las puertas es por donde hay fuga. Y hay casos en donde hay consultorios que están al lado de un lugar de imágenes en donde los compañeros que trabajaron al lado han tenido enfermedades rarísimas que después no le encuentran una causa. Otro de las áreas que tienen una alta exposición, 10.000 veces más que una placa, son los centros de donde se hacen cateterismo. Donde se Diagnóstico y hacen tratamiento también. cateterismo, claro, donde se hacen cateterismo, tiene una alta incidencia porque a medida que entra el catéter se va irradiando permanentemente, es como sacar 10.000 placas a la vez. Los servicios de hemodinamia son servicios que también para nuestros compañeros tienen que tener de mucho cuidado porque hay una gran exposición a todos los que están dentro del equipo, más allá que toman las precauciones, pero son lugares complejos. Y Lo que pasa es que en ese caso deberían tener, vuelvo a insistir, el tema de la dosimetría. No puedo hablar, claro, vuelvo a exactamente. repetir el tema de esto de que no voy a meterme en rayos X porque no lo regulamos. Solo conozco por el tema de que sí sé que es una irradiación, pero no regulamos, para lo cual desconozco cuáles son los requisitos para la instalación de una sala de rayos X. Sí tengo muy claro que el radiólogo siempre está detrás de la pared plomada. Sí, sí. Eso es obvio. Con respecto a lo que respecta a la Autoridad Regulatoria Nuclear, nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, y relacionado a todo lo que es medicina, los centros de medicina nuclear que trabajan con yodo, por ejemplo, Sí, una cámara gamma, un PET, un SPET, cobalto. nosotros no tenemos cobalto en... Ah, ¿No? vos me decís Sí, sí, con de la salud, que para con el tratamiento del cáncer. claro, pero no, lo que haces ahí es cuando utilizas un colimador. Ujú. Ahí en ese caso lo que haces es disparar un jack láser, un láser para que directamente vaya al tumor. Eso es un disparo exacto y preciso. Yo por ahí me refiero, por ejemplo, tengo que hacer un PET o un SPET. Sí, Yo tengo que inyectar al paciente, le tengo que hacer una ergometría, lo tengo que pasar para hacerle la tomografía. Luego de ahí tengo que esperar a que ese paciente haga una muestra de orina. Todo eso tiene que ser un servicio el cual el paciente no se pudo ir entre estudio y entre aplicación y mínimo un tiempo de decaimiento. Eso sí lo regulamos nosotros y en eso sí somos muy exigentes con respecto a el tipo de construcción, las paredes plomadas, el grosor,
que todo el servicio esté dentro, configurado del mismo perímetro, que todo el personal que trabaje en el servicio cumpla con la dosimetría mensual, porque son requisitos que lo tiene que tener la instalación para poder trabajar. Si la instalación no cumple con algún requisito en una inspección, se hace un acta, por supuesto. Y hasta puedo prohibir que continúen trabajando, para lo cual ninguno de los proveedores de material radioactivo podría estar entregándole para hacer ningún tipo de estudio. Por eso hablo de la parte que conozco. Sé cómo somos rigurosos en esa normativa y cómo aplicamos esos conceptos. Se estudia el plano, se estudia la memoria de cálculo, es decir, que se le pide que de acuerdo al radionucleido que se utilice, a la actividad y a la cantidad de pacientes inyectados, se haga una distribución de cada uno de los lugares donde se va a realizar cada uno de esos estudios. Después se le pide la dosimetría del personal, que es obligación, que el personal tiene que tomar conocimiento y tiene doble dosimetría. La dosimetría de manos y dedos, que es con lo que más se trabaja, y la dosimetría de cuerpo entero. Hay instalaciones que necesitan, por ejemplo, además del manejo de material radioactivo, una fuente de cesio 137 para la calibración de los activímetros. El activímetro es el que va a servir para poder hacer el estudio. Entonces, tienen mucho manejo de material radioactivo, pero las normas de seguridad que ellos tienen que tener y que uno inspecciona cada vez que tiene que ir a una inspección, y les digo que las inspecciones no se coordinan. Uno cae en el servicio, a no ser que sea una inspección en, no sé, Caleta Olivia o Jujuy, que sabemos que tienen horarios de trabajo y que por ahí uno va y no va a encontrar ni siquiera el personal administrativo. Entonces, de esa manera es la única que se coordina, el resto no se coordina. Uno va a la inspección y hace la inspección directamente. Tienen normativas de cumplimiento obligatorio, sí o sí, para que funcionen. Por eso no quiero adentrarme en los inconvenientes que sé que pueden causar rayos X, porque no los regulamos, desconozco cómo es la norma. Sí, bueno, un poquito para hacerte esta pregunta. Entonces sería, los radioisótopos utilizados para diagnóstico por imagen. Por ejemplo, la tomografía por emisiones de positrones, el PET, que dijiste vos, y la gammagrafía, que es el tenesio 99M. Claro, tenés molibdeno tecnecio, que es el metaestable. Sí. Tenés además, podés trabajar con yodo 131, que es la gran mayoría. Yodo y tecnecio son los dos radionucleidos que se utiliza para diagnóstico y el yodo para tratamiento. Pero hay tratamiento con lutecio y hay tratamiento con actimio, que son los cánceres, que ya no es diagnóstico, sino que es tratamiento. Sí, esos son los que ustedes manejan. Y después tenés, a través de los colimadores, que son los que disparan los haces a el punto exacto del tumor, que eso también es con marcación. Hay también, por ejemplo, semillas para los cánceres de próstatas que se instalan dentro de la próstata, y hay semillas para los cánceres de útero que se instalan dentro del útero, y vos vas a tener tu fuente dentro tuyo. Claro. Ok. ¿Sí? Por eso el tratamiento hay que hacerlo con normas de seguridad, con cuidados, con protección y con tiempos. De hecho, ¿puedo tener un incidente? Sí. Por ejemplo, yo puedo estar inyectando a un paciente con yodo 131 y puedo tener el problema de que se me rompe el vial. Sí. Porque los viales no vienen por cantidad de dosis por paciente, vienen justamente por vial. ¿Por qué? Porque como el decaimiento es rápido, si yo pongo una dosis que tengo puntualmente para un paciente, corro el riesgo de que cuando se la tenga que inyectar haya decaído de manera tal que no haga el efecto que necesito. Okay. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Viviana, en el caso que algún colega sospeche que en el área en donde está trabajando no se esté cumpliendo con todo esto que vos decís, que son todos los controles y demás, ¿a qué dirección tendría que elevar alguna duda o consulta para que las autoridades puedan intervenir?
de material radioactivo, como en el caso de lo que estuvimos nombrando ahora, deben para uso medicinal. A través del mail de atención al público. Yo después se lo paso a Mercedes, dejando la inquietud para que del análisis se derive al sector correspondiente. Lo que sí van a tener, no es necesario que den nombre y apellido, pero sí el lugar de donde estamos hablando, porque no voy a poder ubicar si me están diciendo no, porque mira, creo que la puerta del servicio de PET no tiene el cerramiento correspondiente, pero servicios de PET hay un montón. Sí es necesario saber de qué lugar estamos hablando puntualmente para que se pueda derivar al inspector de esa instalación para que se haga una revisión o se verifique. Con rayos X entiendo que es Ministerio de Salud. Pero todo lo que es material radioactivo es pura y exclusivamente responsabilidad de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Y eso, por ejemplo, que uno mande un mail, ¿eso cuánto tarda? ¿Cómo hacemos nosotros para saber en cuánto tiempo podemos llegar a solucionar ese inconveniente que tengamos? La realidad es que cuando ingresa el mail se va a derivar desde atención al público al sector que corresponde por la evaluación de lo que están planteando, y entendería que nosotros generalmente tenemos un periodo de 72 horas para responder, pero por ejemplo hoy en medicina nuclear con casi 400 instalaciones somos 4 inspectores. Entonces, como pasa en casi todos lados, es complejo. Sí. Claro, cuando vos tenés que ir a hacer una inspección, no vas a hacer una, vas a hacer 4, porque haces 2 a la mañana, 2 a la tarde y te volvés, y ni hablar del interior, cuando hay que viajar. Claro. Pero cuando hay, no sé si llamarlo directamente una denuncia, pero sí una inquietud de un trabajador que considera que puede estar expuesto, entendería que es mucho más rápida la respuesta. Vivi, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Yo trabajaba mucho en oncohemato y sabés que trasladaban a algunos pacientes con cáncer de tiroides a hacer iodoterapia. ¿Eso lo hace medicina nuclear también? ¿Está dentro de lo que es medicina nuclear? Sí, si tienen que inyectarle y después hacerle los estudios, sí. Todo lo que es el yodo que dijo que estaba hablando Viviana. Ah, ok, es el mismo, listo. Es medicina nuclear, sí. Perfecto. A ver, una cosa simple. El paciente que fue inyectado con yodo, mientras lo trasladamos, no pasa nada, gente, lo tiene dentro del cuerpo. O sea, no, porque voy a comentar algo que ahora estamos haciendo una capacitación sobre teragnosis, ¿no? De repente hubo un tratamiento de un paciente al cual se le inyectó para un tratamiento de cáncer de hígado. Entre la inyección, entre la administración del radionucleido y 1 o 2 días se le autorizó el trasplante. Hubo un problema en la comunicación clínica entre médicos, pacientes y cirujanos. No es en Argentina, por las dudas, para que no... Para que no quede duda. Para que no Igual que raro que haya poca comunicación. Pero para que entiendan que puede suceder a veces las cosas sin que uno las piense. Cuando le hicieron el trasplante, el órgano estaba irradiado. Claro. El médico que hizo, los médicos, más el intervencionista, más todo el mundo manipuló el órgano irradiado. Por eso es que se le pide la dosimetría a todos aquellos que trabajen, porque cuando la dosimetría tiene que venir mensualmente, viene a mes vencido, por supuesto, pero los inspectores tienen la responsabilidad de evaluar esa dosimetría para que no haya valores por arriba de lo permitido, y nosotros trabajamos por abajo de la norma. Nosotros, en general es un milisievert, nosotros trabajamos en 0,5-0,6. Cuando ya tenemos alguna pauta de que hay un poquito más, empezamos a investigar por qué. Este sí es otro tema. Por ejemplo, sucedió acá en Argentina, una técnica, se le cayó el dosímetro de cuerpo entero en un área de administración de radionucleídos,
no lo encontraron, ¿cuándo lo encontraron? Y encima no avisaron que había perdido el dosímetro, sino que se lo reemplazaron. Claro, el dosímetro medía, creo que lo de 5 años juntos más o menos permitido. ¿Pero por qué? Porque había quedado totalmente expuesto. Claro. Pasa también que se lo prestan entre profesionales. Puede ser, no sé, a mí no me consta, no puedo decir nada porque hasta ahora lo que analizamos están sumamente identificados y además lo que nosotros exigimos para todos los centros de medicina nuclear, radioterapia y braquiterapia, es el tema de que el dueño, entre comillas, de ese dosímetro tiene que firmar la verificación de esa dosis. Es decir, no es que a mí me mandan el informe de que las 10 personas, ninguna superó la dosis con 0,1, 0,3, 0,0, 0,5. No. La persona que tiene su dosímetro tiene que firmar que sí, que ese es el número de su dosímetro y que está de acuerdo a, según la práctica que realizó, el tiempo que estuvo, esa es la dosis que recibió. Bien, es un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que por ahí en el hecho que decía de más allá de la comunicación, el de no avisar cuando tienen que avisar también, de que muchas veces no se tiene en cuenta todos los pasos previos en cosas que decís, bueno, no pasa nada, ¿no? Se sigue, se reemplaza y en realidad está generando un montón de inconvenientes también y el no comunicar bien, el no conocer bien esto también te genera un problema después a posteriori, ¿no? Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos a la otra presentación, Norma. Bien. Esto que mencionaba Vivi, la importancia de el tiempo, ¿no? Minimizar los tiempos de exposición. Las dosis tienen que es proporcional al tiempo, reducir el tiempo a la mitad, reducir la dosis a la mitad, rotar al personal, ¿no? Estos son los cuidados, las protecciones que tenemos que tener si trabajamos con estos materiales. Planificar las tareas antes de ingresar a la zona, trabajar en equipo, agilizar y distribuir las tareas, registrar los tiempos de exposición de cada trabajador, la distancia, minimizar la distancia a la fuente, nunca acercarse innecesariamente a la fuente, usar herramientas largas para manipular el material, la zona de exclusión marcada con dosímetro, como decía, de área, mantener la distancia mínima establecida en el plan, y después lo que hablábamos del tema de blindaje, ¿no? Interponer material absorbente entre la fuente y el cuerpo. Delantales, puede ser delantales plomados para radiación X y gamma baja, como habíamos estado mencionando también en algunos ejemplos, las paredes de hormigón en la central nuclear, mamparas plomadas en el área de recepción médica y dosímetros personal obligatorio para todo el equipo que trabaje con esto. No sé si de acá, lo hablamos un poco, ¿no? Pero si querés agregar algo más. Si hay algo más que... No, eso el tema de la distancia es algo fundamental. Aparte no es necesario acercarse para empezar a decir, ay, mira, me parece que tiene un simbolito que además de ser radioactivo dice que es, no sé, cobalto. No es necesario, porque si ustedes una vez que identifican que es material radioactivo, hacen el vallado, y activan, la persona que va a llegar con un instrumento tal que le va a permitir saber qué es lo que hay ahí adentro. Si está disperso, si está encapsulado, si es cobalto, si es yodo, si es tecnecio, si es lo que fuere. Entonces no es necesario esa exposición de tratar de acercarse para dar más datos. Simplemente identificarles. Siempre digo lo mismo, traten de identificar. Generalmente no van a llegar, pues son personal médico o rara vez puedan llegar a una zona donde haya material radioactivo como primer respondedor. Pero no es necesario que cuando activen al sistema de respuesta le digan, sí, porque es una fuente que me parece que está dispersa porque hay líquido. Ojo, el líquido puede ser agua porque el bombero apagó un principio de incendio, material que se esté derramando del vehículo, puede ser un montón de cosas el líquido y muchas veces lo confunden lo que es químico con lo que es radiológico y se arma
un problemón. Entonces, lo importante es eso, identificar. Si pueden identificar el trébol, ya sea en el transporte, generalmente los transportes cumplen con una normativa, no pasa siempre. Los transportes tienen que estar habilitados, más allá que las dos grandes empresas de distribución, que son Laboratorios Bacón y Tecnonuclear, tienen su propio transporte, y todo lo que se transporta con un oficial de radioprotección, es decir, que va con instrumental para medir, porque han sucedido accidentes y ellos son los primeros que hacen las mediciones para poder activar. Puede ser que se terciarice en la distribución de ese material radioactivo y nos encontremos con un problema, como fue el gran incendio del camión de Santa Fe. Era una empresa que no estaba autorizada y bueno, los bomberos apagaron un incendio 4 veces porque se prendía, porque había desde aceite de auto hasta zapatillas, pasando por comestible y material radioactivo, y ninguno se enteró hasta las 5 de la tarde que nos activaron al sistema de respuesta. Entonces, por eso digo, generalmente el vehículo va identificado, también tiene que llevar una carta de porte, pero en el caso de que no suceda y que puedan estar expuestos, vuelvo a repetir, el bombero con el estructural tiene una gran protección. En ese caso se los midió a todos y no se encontró absolutamente nada. Pero bueno, como personal de salud, si ustedes llegan a un lugar donde saben que por ahí es una zona que se pueda trabajar con material radioactivo y ven algo en el piso, y primero duden, después entren. Si pueden averiguar más, porque quizás se rompió un vial y muchas veces un procedimiento interno del lugar te dice que cerrás la puerta, lo dejas de caer y te vas. Lamentablemente, obviamente el servicio queda inactivo hasta que se decae. Y generalmente los servicios tienen manera de medir, generalmente. Si no, tienen que activar el sistema de respuesta. Bien, genial. ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta, Viviana. En el caso que un servicio de guardia o una terapia tenga que recibir víctimas de una exposición, como no sé si recordarás que hace poco yo lo compartí el link al grupo de un caso brasilero en donde por una fuente de un equipo de rayos que estaba cerrado se abrió y eso liberó el elemento que contaminó a miles de brasileros. No era un equipo de rayos, No era era de un... rayos. No, era Cesio un equipo de 137. cobalto. No, en realidad era un equipo que tenía una fuente de cesio Cesio 137. soluble, que ya no se hace más. Es una sal que desde el accidente, que fue el mayor accidente radiológico de la historia que tenemos en el mundo, que es el de Goiânia, desde que sucedió eso fue una instalación que cerró, no avisó que cerraba, dejó el equipamiento adentro. Con el tiempo ese equipamiento fue detectado por unos chatarreros, lo sacaron, lo desarmaron, cuando llegaron a la fuente la empezaron a golpear para abrirla, ni sabían que ahí estaba una fuente. Como vuelvo a decir, es cloruro de cesio, es una sal y es una sal luminosa, es como una purpurina. Entonces estaban todos asombrados de eso y empezaron a pintarse la cara, a trasladarla, hasta que la exposición era tan alta que empezaron con los síntomas que son los primeros del síndrome agudo de radiación, que son los vómitos, la diarrea. La mamá con la niña la trasladó en una bolsita, para lo cual contaminó todo su trayecto, el colectivo, y se dieron cuenta de esto porque había médicos, técnicos de operación que trabajaban con dosimetría y con equipamiento, y se les iba la aguja del máximo y en ese momento medían en Röntgen, en el máximo de escala, hasta que en el tercer equipo que midieron pudieron darse cuenta de lo que era y dónde estaba. Pero en ese caso no eran rayos X, ¿eh? No, está bien, perdón. Sí, eso quise decir, que era una fuente de ese tipo. Cesio 137. Sí, a lo que yo voy es,
a la hora de prestar el auxilio, el cuidado dentro del hospital, ¿cuáles serían los elementos de cuidado del personal que debería tener para no tomar contacto con esa fuente? Muchos de ustedes habrán trabajado en pandemia, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tenían que colocarse cada vez que tenían que ingresar a lo mejor a atender a un paciente que estaba con COVID, entubado, en salas de terapia? O sea, ¿cuánto equipamiento tenían puestos? Más que el delantal, más que las botas, más que los anteojos, más que la cofia, más que 3 pares de guantes. Bueno, es eso. Perfecto. Hasta que ustedes Máxima sepan protección. Exacto, hasta que ustedes sepan que verdaderamente están tratando con pacientes contaminados, porque en ese caso era contaminación, ya sea interna y externa, ¿eh? En este caso eran de las dos. Están tratando con pacientes contaminados y hasta que verdaderamente se confirme, se haga una medición, se identifique qué radionucleido es, y puedan actuar. Sí, obviamente no tendrían que tenerlos en el mismo lugar que cualquier otro tipo, pero bueno, sí entiendo que si están viniendo de una zona, como por ejemplo vamos a poner un accidente nuclear en la central, que es lo más fácil para que lo vean. La central entre todos sus, bueno, puede ser otro, pero la central entre todos sus elementos que puede sacar a la atmósfera en el caso de que no pueda controlar la emisión, va a sacar yodo, ¿sí? Nosotros cuando capacitamos, informamos que en los dos momentos de la emergencia, en el primero se prepara, en el segundo se protege. En el primero nosotros lo que hacemos es dar comprimidos de yodo para bloquear la tiroides. ¿Por qué? Porque el yodo es en el único órgano que se deposita, la tiroide es el yodo. No hay otro lugar del cuerpo que se deposite tiroide de manera interna. De hecho, la tiroide trabaja permanentemente con yodo. Bueno o malo porque no lo distingue. Entonces, con la incorporación de esa dosis de yodo, lo que hago es bloquear la tiroide y no permitir que el yodo radioactivo se pueda alojar en mi organismo y pueda producir a futuro, aumentar la probabilidad de tener un cáncer de tiroides. Esa persona tuvo una incorporación, o sea, está contaminado internamente, pero pudo haber salido en el momento de la emisión porque tuvo un brote. O sea, yo lo que siempre nosotros instruimos es preparación para puesta a cubierto, tienen tiempo para salir de la zona de emergencia si no quieren hacer puesta a cubierto, pero en la declaración de alerta verde no hay nadie en la calle. Ahora, el no hay nadie, la verdad que la persona que tiene un brote psicótico, o en el caso, y una vez me lo planteó un alumno, si alguien de mi familia sufre un ataque cardíaco, ¿qué hago? Y lo vas a sacar y lo vas a llevar al hospital. Y seguramente va a tener contaminación en el pelo, en la ropa, en los zapatos, en todos lados. Entonces, lo que hay que saber también que si yo puedo sacar la ropa cortándola y arrollándola de afuera, o sea, me resulta más difícil explicarlo, pero arrollarla de adentro hacia afuera para hacer un rollito, en ese caso estoy sacando casi el 80% de la contaminación que tengo depositada en superficie. El otro gran lugar donde se va a depositar y que es más, va a ser más difícil es en el pelo, pero no lo puedo cortar, no se les ocurra cortarle el pelo, porque no están solo sacándole eso, sino que la están dispersando y están contaminando otros utensilios. Lo que hay que hacer es lavarlo con agua tibia, porque si lo hablo con agua caliente, abro los poros y la incorporo con agua tibia y si es necesario con jabón blanco. Y sigo eliminando la contaminación externa. La que no voy a eliminar, si no tuvo la protección de incorporar el yodo estable durante el tiempo en que hubo emisión, es la interna. No la voy a eliminar, ¿eh? Entonces lo que tengo que hacer ahí es todo el tratamiento con un hemograma, empezar a sacar cálculos, ver cuánto pudo haber incorporado, cuánto tiempo estuvo expuesto, para ver qué tipo de quelantes se le puede otorgar para hacer el tratamiento para que se pueda disminuir la probabilidad de contraer cáncer de tiroides. Ese es un caso que nosotros es el que más manejamos porque en el caso de una central nuclear, independientemente que no ha habido accidentes en la Argentina, es el más fácil de que los chicos entiendan cuál es la finalidad de tomar un medicamento.
porque no deja de ser un medicamento. Pero puede haber otro tipo de exposición. Yo, por ejemplo, les hablaba de Ionix. En el parque industrial de Tigre está Ionix, que es una empresa, industria, que lo que hace es irradiar. Bueno, la fuente con la que trabaja tiene una actividad altísima. De hecho, está sumergida a X cantidad de metros bajo tierra y en agua. Cada vez que hay que sacarla, porque hay que hacerlo el tema de la irradiación, el lugar para sacarlo tiene 4 anclajes distintos antes de que no haya ningún personal que pueda exponerse. De hecho, ningún personal maneja lo que hay que irradiar, sino que entran a través de tiros y van girando para que se irradie de todos los ángulos. ¿Pero puede suceder? Sí puede suceder. ¿Puede suceder que alguien entre con la fuente afuera? Sí puede suceder. Entonces, ahí vas a tener una persona que recibe una alta dosis de gamma, pero alta dosis de gamma. Entonces, y una consulta, Viviana, esto que nos mencionás vos con esta fábrica particularmente que tiene esta particularidad y con el tema de las centrales que nosotros, digamos, conocemos, si bien no hay un plan nacional, esto no quita que los efectores locales que están próximos a esas fábricas o a esas centrales, ¿están preparados como para una contingencia de una situación de saber dar una respuesta de continuidad? Porque entiendo que va a haber una respuesta local en la zona y después un traslado. Bueno, ¿hay un trabajo en equipo en ese sentido? En este momento lo que hay es el plan de emergencia interno de cada una de las instalaciones que tienen que contemplar todos los accidentes posibles con el escenario de respuesta, para lo cual aquel que no trabaje con la RT tiene que trabajar con algún otro medio de traslado y se está capacitando en este momento a través de la DINESA a todo el personal que trabaja bajo la norma del Ministerio de Seguridad por la AFE, no de salud, de la DINESA no depende de salud en este momento, están con la AFE, pero bueno, son médicos, la gente de, por ejemplo... Antes sí dependían de salud, ¿no? ¿Cómo? Antes sí dependían de salud, ¿no? Sí. Los toxicólogos, los médicos toxicólogos tienen una capacitación y tienen una materia específica dentro de la carrera para todo lo que es tratamiento. ¿Qué más? Están trabajando ahora desde la parte médica de la autoridad regulatoria con el hospital, siempre se me confunden, creo que es el Crucer, sí, creo que es con el Cruce. ¿Por qué? Porque más allá de lo que es la atención, vos necesitas un espacio. Porque es un poco lo que vos decías. O sea, a mí me va a llegar un paciente contaminado, que quizá ya, si la ambulancia no estaba con todo el plástico que tenía en su momento el COVID, la ambulancia la tenés contaminada, pero la cual la tenés que descontaminar. Porque si no, en cuanto la trasladaste de vuelta, te estás llevando y trayendo y haces contaminación cruzada. Que eso es un poco también el tema de cuando nosotros planteamos los anillos de respuesta en un accidente nuclear, te dicen, pero ¿por qué tengo que estar afuera? ¿Por qué te voy a querer adentro de los 10? Más allá de que no bajo el cono del silencio en los 10, como le digo yo, Mercedes se mata de la risa, porque siempre digo lo mismo. Yo no bajo el cono del silencio en los 10. Yo sé que hasta los 10 tengo hoy un plan de respuesta. Ahora que mi radiación cayó en los 10, no, gente, no lo sé. Es lo que hoy por hoy puedo manejar en cuanto a respuesta inmediata y local. Después de los 10 seguramente también encuentre, pero eso es otra etapa de remediación. Por eso yo necesito todas las organizaciones de respuesta afuera, mínimo. Porque si yo las tengo adentro, no me sirven porque los contaminé a todos cuando hubo dispersión a la alarma roja y duró 24 horas. ¿Por qué los tengo todos expuestos abajo de la caída de material radiactivo? Entonces, ahora se está trabajando en esto, en la capacitación médica. También entiendan que en la RN hay 2 médicos especialistas. Las centrales tienen sus propios médicos especialistas, pero porque además ellos están expuestos al momento, ¿verdad? Entonces necesitan la respuesta en el momento y en el lugar. Pero no hay tantos médicos especialistas en respuesta radiológica. Por eso se está capacitando a médicos y enfermeros de la DINESA
y al personal del cruce. Y en todo caso ahí el cruce vendría a ser como el establecimiento en donde se derive todo eso. Yo pensando no sé en donde queda el cruce, conociendo zona sur y lo que queda acá, digamos. Tenemos unas cuantas horas y una distancia muy larga. La realidad es que todavía no están establecidos cuáles son los hospitales de referencia. El cruce sé que era uno de los que estaban pautados, porque además para hacer un hospital de referencia necesitas un convenio y un compromiso. Y no es solo un compromiso de capacitar o entrenar personal, es un compromiso de la instalación, es un compromiso del hospital, es un compromiso de muchas partes. Entonces sé que se estaba trabajando con el cruce en cuanto a esto y que se estaba trabajando también con la parte del ministerio, exactamente con Ejército Argentino, para tener también los hospitales que tienen ellos disponibles, por ejemplo, en Campo de Mayo. Bien, no está bueno. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Estamos preguntando nosotros más que nada, más que las chicas, pero porque nos gusta el tema. Pero si alguna tiene alguna duda, o sea, no hay preguntas tontas. Vos tenés mi contacto, así que cualquier cosa me escriben, yo no tengo problema. Sabés que no tengo problema. Sí, no, mira, que le suelo preguntar bastante y siempre estoy ahí atenta a algunas cosas que desconozco o que van surgiendo que no tenía ni idea, y siempre con mucha paciencia me explica, y tienen un trabajo también muy interesante con los colegios, así que están muy, muy acostumbrados a eso, así que anímense, pregunten, no hay ningún problema. Yo me quedé sorprendida por el tema del cruce. Yo trabajé mucho tiempo ahí. Si bien está la carrera de medicina nuclear, hay muchos médicos residentes ahí. No asimilé, no vinculé con una emergencia radiactiva. O sea, si llega a pasar algo, que tenga la vinculación ahí. Ahora, escuchando la Vivi. Claro, porque Nadia, vos pensás que la nuclear va a ser radiológica primero. Sí, lo había asociado en ese momento. Claro, es nuclear por la magnitud, pero es radiológica, porque lo que emite es material radioactivo. Claro. Obviamente que tenés otra planificación y otras medidas, porque ya están preestablecidas las medidas para la respuesta a la nuclear en base a los accidentes que hubo en el mundo. Entonces, en base a eso, por ejemplo, después de Fukushima, las centrales tuvieron un montón de requerimientos que tuvieron que modificar para continuar, porque se observaron un montón de cosas que verdaderamente uno las daba como hechas y no estaban hechas. Entonces, las centrales aumentaron su cultura de seguridad y sus respuestas en cuanto a lo que son sistemas redundantes. Pero esos son planes de emergencia de las centrales, como otra instalación. Ellos tienen un plan de emergencia interno y un plan de emergencia externo. Entonces, ahí es como que vos las medidas ya las tenés pautadas, porque más o menos conoces los momentos de la emergencia. No digo que tengan horarios, no me malinterpreten. Sí que hay tiempo entre una declaración de la alerta verde, que es cuando se reconoce que hay un problema, y cuando se declara la alarma roja, que es cuando hay emisión de material radioactivo. No me pregunten si son 5 minutos, 10 minutos, 3 horas o 50. Fukushima tardó en declarar la emergencia 24 horas. Después tuvo otros errores, pero en declarar la emergencia estuvo 24 horas. Y Fukushima tuvo un terremoto y un tsunami. Entonces, en este caso, la planificación externa ya tiene contramedidas automáticas, que son justamente automáticas. Declaro verde, hago tal cosa, declaro rojo, hago tal otra. En la radiológica es más impredecible, porque son tantos los escenarios. O sea, hay una variedad de escenarios que no sé si podemos enumerarlo. Y de hecho, por ahí el mismo escenario te representa una respuesta distinta. Sí. Por ejemplo, el robo del yodo. Los dos. El de Tecnonuclear y el de Bacom. El de Tecnonuclear fue de la puerta de Tecno. Estaban cargando, se distrajeron, manotearon una caja sin saber lo que había. Es más, confundieron la camioneta con Mercado Libre. El de Bacom le abrieron la camioneta, porque ese es otro tema. Los hospitales no los dejan entrar
Así como se hace la descarga de oxígeno, de medicamentos, de solución fisiológica o destroza o lo que fuere, los camioncitos de material radioactivo no entran a bajar el material radioactivo. Los tienen que dejar en la puerta y bajan con la cajita en la mano. Bueno, a Bacón le abrieron el vehículo y le robaron lo que sabían que le robaron. Le robaron una cajita con un vial. La de Bacón nunca apareció. Y la de Tecno apareció porque nunca salió del lugar que estaba, pero bueno, no importa, mejor, mucho mejor. De todas formas, para que se queden tranquilos, eso está en una caja de cartón, que es un bulto tipo A. Dentro hay un contenedor de telgopor. Dentro del contenedor de telgopor hay una lata tipo de durazno sellada. Dentro de la lata de durazno hay otro contenedor de telgopor, el contenedor de plomo, el vial, y dentro del vial hay un paño absorbente. Pero, por ejemplo, en el incendio de Santa Fe, una se fundió. Una fundió, o sea, en realidad lo que hizo fue explotar la lata y sacarle la tapa de plomo, para lo cual una no se pudo ubicar, la otra sí. Entonces, ante el mismo escenario, puedes tener un montón de respuesta propia del incidente que vas a actuar distinto. Entonces, el radiológico es más impredecible. Cuando reconoces el radionucleido, cuando sabes si hubo exposición, cuando sabes si hubo incorporación, entonces ahí podés tomar medidas. Pero el que tiene que tomar la medida es el que sabe medir, el que sabe entender que está incorporado o no, el que identifica qué radionucleido es, porque vuelvo a repetir, no es lo mismo incorporar un alfa, un beta o un gamma. No es lo mismo tenerlo arriba de la piel que tenerlo adentro de una herida. Por eso siempre digo lo mismo, identifiquen. Si identifican es un paso grandísimo. Hagan un vallado para seguridad, pónganse en contra de la dirección del viento para que si está disperso no se los coman ustedes. Si tienen que salvar vidas, planifiquen en salvamento. Obviamente. De esto charlamos en la clase anterior sobre la utilización del viento. Pero vos sabés que todo esto que nos está contando Viviana, a nosotros nos sirve mucho, porque muchas veces nosotros transitamos por el hospital pensando que son entornos seguros, y no lo son muchas veces, y en nuestros hospitales, no digo todos, pero en la gran mayoría hay pocos espacios de capacitación para los siniestros que se pueden producir en un hospital, como es un incendio, una inundación, una situación en donde hay que dar respuesta para trasladar a las personas de áreas complejas, como son las terapias, por ejemplo, o qué pasa si hay un incendio en la cocina que toma el servicio de medicina nuclear. Se te colgaste. Te colgaste. Se quedó congelado. Te colgaste. Sí, se tildó. Sí, habla muy rápido, entonces más rápido que la internet, entonces... Por ejemplo, en respuesta a lo último que le iba diciendo, cuando hay un incendio que se puede extender a un área donde se trabaja con material radioactivo, los técnicos lo primero que tienen que hacer es hacer la disposición de la fuente en el lugar seguro, o sea, meterla en el blindaje y en el búnker. Una vez que esté ahí adentro, si está cerrado, tenemos asegurado un 90%. Obviamente, nunca estuve en la situación de un incendio, no puedo hablar mucho, pero es lo que uno trata de infundar. Ahora, ¿puedes estar inyectando al paciente y se puede desatar un incendio? Sí. Lo más probable es que lo que intentes hacer es desconectarlo y salir. Y en esa desconexión, ¿qué pasó? Y se te cayó el vial, se te cayó el líquido, te manchaste el delantal, se manchó el paciente. Está bien, pero hay que salvar vidas. Lo radiológico te mata en la medida que lo que incorporaste o lo que, como digo yo, se te depositó sea tan alto como para que no te dé tiempo a la respuesta ni siquiera de bañarte. Ahora, el incendio no te va a dar tiempo. Entonces, si vos vas a terminar la aplicación y después te vas a ir, probablemente y tengas otro problema y te mueras igual porque vas a quedar ahí adentro. En cambio, con lo otro, teniendo y diciendo, mira, estaba haciendo una aplicación de iodo 131 y vos sabés cuánto estás inyectando. No sé, 200 milicurí, 100 milicurí, 40, 25. Vos sabés lo que estás haciendo, pues sos el técnico. Y el médico te tuvo que haber dicho, bueno, a fulano de tal hay que aplicarle tanto. Vos sabés cuánto estabas aplicando.
Listo, es fácil como para saber, se te cayó que más de la mitad de la jeringa entera, recién arrancaban, ¿cómo hicieron? Arrancaste el vial, se desparramó, listo, vengan, hay que activar a un radiólogo, no sé, en los hospitales no hay oficial de radioprotección, hay que activar a alguien que tenga la posibilidad de medir y saber cuánto tengo. Después lo trato, me baño, me saco todo, me saco la ropa, que es lo mejor y lo más rápido. Pero del incendio no saliste. Bueno, pero ahí en eso que mencionás vos de la ropa y demás, muchas veces en los ámbitos hospitalarios o en la formación que tenemos nosotros mientras somos estudiantes, no se explica, por ejemplo, eso, ¿no? El tema de la ropa, a dónde tiene que ir, porque también tiene su espacio, también tiene su forma, como vos hablabas, haciendo rollito y tiene un montón de otras cosas para evitar problemas que en general no se ve. Entonces, puede ser que vos lo recibas de algún accidente, qué sé yo, en la vía pública y que después te enteres y qué sé yo, y hay todo un procedimiento que en general, por lo menos en donde a mí me ha tocado trabajar y demás, no se piensa eso. Tener un poco de conocimiento de en cuánto tiempo decaen los radionucleídos que utilizás para un tratamiento médico, que no son los que tienen la mayor cantidad de vida útil, son muy bajitos, excepto que sea algo mucho más específico. Hoy por lo menos hablaban de que se están empezando a hacer ensayos para trabajar con plomo 212. Abrir los ojos así grandote, porque plomo habla de plomo y es como que te vas a morir en cuanto lo incorpores. Pero generalmente es yodo, es lutecio, es tecnecio, es actinio, o sea, la vida media es baja. Entonces, obviamente que yo con el delantal que hice la práctica no voy a pasear por el sanatorio. Lo voy a meter en una bolsa de residuos patogénicos y tengo que esperar que decaiga. No la voy a revolear arriba del camión cuando venga a levantar todas las bolsas. No, esperar que decaiga. Pero eso es un procedimiento interno que tiene que tener el servicio y que cada uno de los técnicos que trabajen lo tienen que conocer. Porque con el mismo que yo inyecté no me voy a ir a hacer un electrocardiograma. Por eso yo creo, Viviana, que la simulación y los ejercicios de evacuación y todo lo que se pueda hacer en capacitaciones, de simulaciones, de simulacros y demás, serían geniales en los hospitales, no solo para recibir víctimas que están de alguna manera contaminadas, sino también para saber actuar en los escenarios complejos que se puedan presentar dentro del hospital y que el resto colabore. Sí, ya de hecho la evacuación es un problema. Yo siempre lo digo, Mercedes sabe que en eso yo no tengo mucha vuelta. Yo para mí creo que en el día que totalmente. Sí, hacer el simulacro y planificar el simulacro el peor escenario es la evacuación. Nadie va a querer quedarse en ningún lugar, todo el mundo se va a querer ir. Voy a tener 5.500 accidentes convencionales que van a provocar muchísimo más problema, pero bueno, yo no puedo obligar a nadie. Y eso también es la responsabilidad que tienen de trabajar en conjunto desde el generador del riesgo, que es la empresa, cualquiera, el regulador y el municipio. Porque yo no soy la más ducha en decirte, ay no, yo me voy por el camino 038 en el caso de porque es el mejor. Y el 038, después que paso el puente del 103, me quedo clavada porque se me inundó y no salgo. Si nado, soy genial. Pero si no salgo. Sí. Pero yo no soy la más idónea en decir eso. A mí la defensa civil, o el intendente, o el secretario de gobierno, o el de medio ambiente, o el que fuere, me tiene que decir, no, mira, por ahí no. O entonces planificame cómo evacuás Lima. Después vemos. Que los caminos estén acordes, que la gente del puerto pueda salir, siempre es una de las cosas que siempre las pensamos, ¿no? Si tenemos que evacuar más allá del personal que puede tener cierto ordenamiento, el resto sabemos que no cuenta con eso, y a eso sumarle los posibles accidentes y demás, pensándolo nosotros desde la parte hospitalaria, todo lo que vas a recibir con respecto a eso, lo que encima tenés que ir a asistir por los accidentes que puedas llegar a generar, y ahí es una catarata de cosas que los simulacros no lo piensan, o en general cuando se planifica o se habla de protocolos de emergencia ante esto en los municipios, en algunos gobiernos no lo piensan
No, nosotros siempre manera, ¿no? Bueno, no pasa, o como siempre dice Vivi, no pasa nunca, es 1 en 1.000.000, pero no es 0, entonces es estar preparados porque puede llegar a pasar. ¿Cuál es el plan de respuesta a una emergencia convencional? A una inundación, bueno, acá no hay aludes, o no sé, a un accidente en cadena. Bueno, hoy se habla todo ese tema, volvió a tomar auge por el tema de esto del niño y qué sé yo, por lo menos en esta zona y en otras que trabajan con este tipo de materiales, es como que se volvió a tocar ese tema, pero claro, sin nada concreto, ¿no? No, por eso nosotros siempre decimos lo mismo. ¿Cuál es el plan de emergencias que ustedes tienen de respuesta para una emergencia convencional? Bueno, es el mismo. Es el mismo que tienen que aplicar, pero lo tienen claro, saben por dónde sacar a la gente, dónde concentrarla, qué centro de evacuación tienen, cómo lo llevan. Bueno, es el mismo. Sí, sí. Pero si ese no está, es muy difícil. Y yo no puedo escribir un plan de emergencia que no me corresponde por el tema que no conozco. No, o hacerlo en la misma emergencia y veamos que sale, es imposible, ¿no? Eso te genera más errores y más vidas que es lo más preocupante. No, creería que por eso siempre tratamos de seguir empujando para este plan nacional, pero es muy difícil el consenso, es muy difícil todos los actores que tienen que estar sentados a la mesa para asumir la parte que le corresponde en la respuesta, y después esto de el único sistema de comando que funciona es el del comandante más todos los que están abajo, el único que dirige es el que está arriba, y no soy yo que soy el que entiende en la parte de emergencia radiológica nuclear. Todo el mundo dice, vos sos la cabeza de la respuesta. No, gente, yo no soy, yo soy un asesor más en la respuesta. Seguramente, no sé, será el secretario de gobierno, el jefe del Estado Mayor Conjunto, no tengo ni idea. Pero yo creo, digamos, Viviana, que muchas veces nosotros queremos descubrir algo que ya está descubierto, y otros países más serios, que tienen más experiencia, que tienen más estructura, ellos deben tener escrito planes de actuación, que lo que tendríamos que ver es partir de esas experiencias, de esos planes, y ver cómo eso lo podemos bajar a la idiosincrasia argentina y a la estructura argentina, ¿no? Claro, pero no es que podemos partir de cero, lo que falta creo que es trabajo en equipo, como para ponerse a pensar todos juntos y decir, bueno, esta es la propuesta que tenemos, y bueno, ojalá que no la tengamos que poner nunca en práctica, la practicaremos, eso sí, para estar adiestrados, capacitados, con capacidad de respuesta, porque si es simplemente escribirlo, uno se olvida lo que escribe, pero después se mejorará en el caso de que desgraciadamente tengamos una desgracia. Yo me imagino lo de Venezuela, si nosotros llegamos a sufrir un terremoto de la magnitud de Venezuela, no sé cómo respondería todo. Realmente parece emergencias que nos han puesto a prueba y no creo que no sé si pudimos resolver. Claro. La AMI es una emergencia que nos tocó muchísimo y no sabíamos ni qué hacer. La inundación de Bahía Blanca fue algo que en el término de nada. O sea, creo que a ver, todos tienen sus pros y sus contras, pero a veces hay países donde la organización que lleva adelante la respuesta, que es la cabeza de la respuesta, es, por ejemplo, una organización militar. Entonces tiene cierto comando y cierto grado de manera de manejarse que es inamovible. Brasil, por ejemplo, el jefe de la defensa civil es militar y toda la defensa civil tiene entrenamiento militar. Entonces la respuesta la lleva adelante el jefe de la defensa civil. Pero porque son estructuras distintas. Entonces acá hay que encontrar cuál es la estructura que mejor respuesta nos da a cualquiera de las emergencias que se pueden presentar. Porque yo creo que no estamos preparados para responder a cualquier tipo de emergencia, ¿eh? No estoy hablando de una específica que puede ser una radiológica o nuclear, porque es muy desesperante, porque queremos hacer muchas cosas y terminamos entorpeciendo. En Bahía Blanca, por ejemplo, a la autoridad regulatoria nadie le avisó ni le pidió asesoramiento. Y hay una universidad en Bahía Blanca que quedó abajo del barro y tenía fuentes.
Nadie nos dijo nada, o sea, hay fuentes, hay empresas, Bahía Blanca. Claro, sí, sí. Y eso es, creo que la importancia del mapeo, como decís, ¿no? Que realmente el compromiso que tengan también estas personas, estas entidades, de primero avisarles, denunciarlo y que después puedan mapear ustedes para estar atentos, más allá de que sea información que sea confidencial y demás, pero que ustedes tienen que saber, y en caso, por ejemplo, de una inundación, como pasó, estar atentas, contactarse con gente responsable de ahí, ver cuál va a ser la forma de trabajo ante eso, pero bueno, requiere, más allá, como decía Vivi, de que no tenemos una muy buena respuesta en emergencia, porque no nos organizamos, porque no lo tomamos nunca realmente en serio. Se mejoraron algunas cosas, sí, pero faltan muchísimas otras. Entonces, esto de trabajar en equipo, como también mencionaba José, es fundamental en esto y cuesta muchísimo en emergencias poder trabajar eso y dejando de lado intereses por ahí personales o políticos, cuesta muchísimo llevarlos adelante. Pero bueno, esperemos que alguna vez se cambie un poco o de esta manera, sí, con el granito de arena que puede aportar cada uno desde la parte de educación, desde la parte de formación, podamos ir generando un cambio en algún momento. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a la otra diapo. No sé, estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. 7:30. Bien, las chicas, no sé si el resto sigue ahí o se desmayó de tanta información. ¿Qué pasó? No, yo sigo acá, pero ninguna pregunta por ahora. Bien. Muy interesante la clase. Bien, esta por ahí esta diferencia de lo que podemos llegar a ver nosotros, a encontrarnos nosotros, dejamos un poco más en claro o ordenado. El paciente irradiado no emite, no es una fuente de peligro, el paciente contaminado sí emite, es fuente activa de radiación. Los riesgos para el equipo, desde el paciente irradiado, ninguno puede ser atendido sin EPP especial, un poco algo lo había también comentado Vivi. En paciente contaminado, obviamente, el riesgo es más alto, requiere equipo de protección específico. Si contagian las áreas, bueno, si está irradiado o no, el área no se contamina, pero si está contaminado sí, deja partículas radioactivas en superficie. La primera acción que tendríamos que hacer nosotros como personal de salud es, aparte de la atención médica directa, en el caso del irradiado, que no va a requerir descontaminación previa. Y desde la contaminación del paciente contaminado, la descontaminación es lo primero, antes de cualquier atención médica. Y después tenemos como la analogía, perdón que yo acá no veo mucho, me queda muy chiquitito, cualquier cosa me corrigen, cómo quemarse con el sol, es lo que podemos llegar a encontrar, la fuente no viaja con uno mismo, ¿sí? Y en un paciente contaminado es como que te quedas, que estás en el barro, ¿no? Vos te lo llevas, queda sucio, entonces hay que descontaminarlo primero. En esto sí agregar que en los lugares en donde nosotros trabajemos, más allá de conocer, de saber, como hablamos con materiales peligrosos también la clase pasada, sí hay un protocolo dentro del lugar en donde estamos, conocerlos. Más allá de la diferencia que podamos tener, una de las cosas que hablamos y le cuento a Vivi, es que por ahí el personal de enfermería, desde lo laboral, no participa en algunos simulacros o entrenamiento que tienen las brigadas dentro de las empresas. Entonces, por ahí desconocemos, y pasó en la clase pasada, que había muchas cosas que chicas que ya trabajan dentro de esos ámbitos con esos materiales, había muchas cosas que no conocían. Entonces, lo que intentamos hacer también es que nosotros como personal de salud, nos involucremos un poco más, conozcamos esto y estemos mejor preparados, porque no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar y si ese personal único que recibe entrenamiento va a terminar necesitando de nuestra ayuda, de nuestra asistencia y también cuidarnos nosotros ante todas
circunstancias o situaciones que pueda llegar a afectar en la zona en la que estemos trabajando, ¿no? Así que es un poco también darle estas herramientas o este conocimiento para que desde su ámbito laboral también hablemos de esto, ¿no? Vos mencionabas el tema de la capacitación por ahí al personal médico, y el personal de enfermería, en algunas de las instancias de formación, también tendría que tener un apartado sobre esto, o si se quieren especializar en este tipo de asistencias, ¿no? Los que hacemos, o los que hemos trabajado por ahí en vía pública, con ambulancias y en ese tipo de emergencias más directas o más rápidas, nos hemos encontrado en la ruta con un montón de cosas y no sabíamos. Hasta que bomberos nos decía o alguien nos paraba, nosotros salíamos en la ambulancia con la información mínima a veces. Entonces, empezar a incorporar este conocimiento, empezar a saber del lugar en donde estemos, sea un hospital, bueno, en este caso, en zonas industriales, fábricas, empresas, qué es lo que tenemos alrededor, con qué vamos a trabajar, si tenemos que evacuar, si nos incluye. Yo siempre pienso mucho en, por ejemplo, en las salitas de primeros auxilios que tiene Lima, ¿no? ¿Qué protocolos tienen ellos o cómo pueden llegar en caso de que pase, qué es lo que van a activar, cómo van a solucionar ese tema. Entonces son muchas cosas que por ahí desde nuestra disciplina, desde nuestra formación, no se hablaba tanto. Y nosotros a partir de esta capacitación lo empezamos a traer un poco más a la mesa. Y teniendo en cuenta lo que hoy nos ha enseñado Viviana, esto lo pueden relacionar mucho con el triage. Recuerden que siempre nosotros estamos muchas veces solos, tenemos que tomar decisiones en la fábrica o en el efector de salud donde se encuentren, que en algunos casos también nos dejan solos en algunas situaciones particulares. Ustedes piensen, de última, si no pueden discernir entre si es irradiado o contaminado, trátenlo como contaminado. De última, si se protegen de más y protegen de más al resto, nadie les va a decir nada. En cambio, si no tomamos todas las medidas hasta que se sepa bien la situación y vengan otros con más conocimiento y con más herramientas como para poder tomar las decisiones más pertinentes, tratemos siempre de ir de más a menos y no de menos a más, porque muchas veces podemos caer en un error sin querer y nos exponemos. Y siempre recuerden las dos consignas que le venimos explicando desde el primer día, de que así como no le generamos daño a alguien, tampoco nosotros nos podemos convertir en una víctima más. Entonces, el cuidarnos nosotros y cuidar a otros, bueno, es un poco el ejercicio que hoy estamos haciendo. ¿Con qué seguimos? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Porque esto va a estar en el repaso de la quinta clase, pero también va a estar en la sexta cuando hagamos el escape. Parece que Mercedes se desconectó. ¿Me escuchan? Sí, ahí me quedo tildado. No sé, con la siguiente diapo. Creo que ya está. Sí, se fue, se va. Uh-huh. No sé si usted cualquier cosa me dice. Sí, se te escucha lento, pausado. Ahora es más compleja la conexión. Acá tenemos la última diapo con los recursos que siempre le pone Mercedes, sí, en cuanto bien. a las actividades, los recursos. Vamos entonces a... ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Hola. Sí, se escucha, recortado, pero se escucha algo. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí bien. Bien, las lecturas, las recomendaciones que siempre dejamos, bueno, esto del debate, un poco lo hablamos. Igual eso, que ya decante un poco más la información, que puedan rever el material que les dejamos como complemento. Vamos a tratar de retomar el tema, a ver qué surge, qué otras dudas pueden traer a la mesa para trabajarlo. Bueno, el material de lectura,
Y esto que tenemos como esta actividad, una que ya la subimos al Classroom, ¿no? Que ya la pusimos, o todavía no. La de identificar las diferencias entre irradiado y contaminado con un caso clínico. Y después tienen videos y recursos en línea, que tenemos, bueno, el tema de videos sobre emergencia nuclear y qué hace enfermería, otro video sobre física de radiaciones para la salud, y bueno, otros links para que ustedes puedan ingresar. Otro es el de la ARN para que también conozcan de qué se trata, dónde tienen que llamar en caso de emergencia, y toda la información que podemos aportarles para que se vayan con algo más concreto en caso de que tengan que trabajar con estos materiales, puedan tener más herramientas. No sé, Vivi, si querés agregar algo más que quieras sumarle desde lo que trabaja la ARN y demás. No, quería corregirme porque cuando estuvimos hablando de la capacitación médica y de un hospital de referencia o posiblemente de referencia, yo les hablé del cruce, y es el hospital El Cuenca Alta, el de Cañuelas. Ah, el de Cañuelas, el nuevo. Okay. Exacto. Bueno, me quedé con la duda y después digo por está bien. Bueno, como zona me gusta más, está como un poco más cercana, creo. Bueno, hay que medir de distancias, pero está como un poco más cercano a todos, ¿no? Siempre pensando en la accesibilidad ante... Como dicen, no se busca un solo hospital de referencia, pero bueno, hay que aunar un montón de voluntades. Por ahora sé que se están capacitando, que están trabajando con ese hospital, que ha ido personal del grupo de emergencias también para conocer las instalaciones y todo lo demás, así que ese sería el primer punto de referencia para el tratamiento de pacientes o potencialmente contaminados o expuestos. No, yo Bien. simplemente, bueno, sobre todo ustedes que trabajan en la parte médica, la Autoridad Regulatoria Nuclear en realidad no es un organismo que se conozca mucho, salvo que tengan relación directa con alguna instalación que tenga o nos tenga como regulador, pero todo lo que es material radiactivo en el país pasa por nosotros. Por eso estén en la organización que estén, o estén en el hospital que estén, o en la clínica que estén, siempre presten atención a todo lo que tengan alrededor. Vuelvo a repetir, no entro en la parte de lo radiológico porque, de lo que es rayos X, porque es Ministerio de Salud, pero nosotros tenemos muchas normas que se tienen que cumplir para que se pueda trabajar y operar de manera segura. De hecho, muchas veces tenemos por debajo de los estándares internacionales nuestras propias normativas para que se trabaje con menor riesgo todavía. Por eso es que el trabajador en emergencias es un trabajador potencialmente expuesto y tiene que tener un cuidado en particular y en especial para justamente no estar con o no recibir una dosis que no corresponde, que tampoco debería por qué. Como decía José, esto de ir de lo mayor a lo menor siempre, en todas nuestras charlas, los chicos de la Brigada de Riesgos Especiales que trabajan conjuntamente con nosotros en respuesta radiológica, ellos siempre dicen lo mismo, vamos de más a menos. Si me tengo que poner 4 pares de guante y resulta que con 2 me alcanzaba, no importa. Prefiero tener los 4 pares de guante y no tener 2 y que se me hayan roto los 2 y me haya quedado contaminación en una mano. Entonces, lo que abunda no daña. Esto de tener siempre presente que si pueden identificar en la escena, ya sea un símbolo radioactivo, si hay algo que les dé una sospecha o que esté identificado algún símbolo de Naciones Unidas en el transporte o alguna caja rotulada, algo, y alguien que llegó primero que ustedes no la reconoció, por favor comuníquenselo quien esté a cargo de esa emergencia para que se tome otra medida y que se trabaje diferente, que pueden estar en presencia de material radioactivo, que se active el sistema de intervención en emergencias de la autoridad regulatoria, que hagan un vallado, que si tienen que salvar vidas sea planificado para que no haya una exposición innecesaria, siempre trabajen en contra a la dirección del viento. Creo que lo deben saber, la mujer embarazada no interviene en ninguna situación de emergencia
se dude o no que haya material radioactivo directamente. Así que ese también es una premisa más que importante. Y después, no sé, por mi parte, hay muchísimo para hablar sobre este tema. Lo que sí, no se queden desde el desconocimiento, sino traten de tener información siempre de las páginas que son oficiales, como es el organismo internacional, como son las normas de seguridad que tenemos desde la autoridad regulatoria, o como son las carreras que tiene por ejemplo, la autoridad regulatoria tiene una carrera de seguridad, toda lo que es la parte radiológica que se da con la Universidad de Buenos Aires, y se dan muchas capacitaciones sobre el tema radiológico, que aquel que le interese es muy bueno, porque no se capacitan todos los hospitales, ni todos los médicos, ni todos los enfermeros, ni todos los técnicos. Verdaderamente no es un tema de capacitación común. Sí se ha tomado esto de la cátedra de toxicología, porque hay muchos tratamientos con quelantes que tienen que ser inyectados. Entonces tiene que ser personal que esté autorizado a realizar ese tratamiento. Por eso se trató de buscar un toxicólogo que identifica de una manera mucho más fácil todo lo que es la parte de, como le digo yo, la famosa tabla periódica y todo lo que son los radionucleídos y cómo son los tratamientos. Pero cualquier médico que tenga capacidad para poder llevar adelante un tratamiento, que tiene que estar obviamente indicado. Los quelantes no los tienen todos. No compran quelantes la CRT, por ejemplo. Como dice Mercedes, es una posibilidad de que suceda tan baja que nadie toma el recaudo necesario, por más que después haya que tirarlos. Pero las centrales lo tienen, la autoridad regulatoria lo tiene, pero no todo el mundo tiene para llevar adelante un tratamiento con quelantes en el caso de que haya una incorporación masiva de material radioactivo. Por eso el cuidado y por eso las medidas de protección que están ya preestipuladas por los planes de emergencia. Y vuelvo a repetir, el radiológico siempre es un mundo aparte, más allá que haya accidentes muy reiterativos, los de gammagrafía con la famosa pulserita, como le digo yo, que es el portafuente con la fuente. No sé por qué es tan atractivo, pero siempre termina en el bolsillo del pantalón del caballero. Hay accidentes muy, muy graves, muy graves. Pero bueno, todo el conocimiento de accidentes, así como José planteó el de Goiânia, que fue el accidente radiológico más grande. Hay un accidente que es el de Huepoxtla en México, también se robaron un cabezal con una fuente y la fuente la desnudaron y la tiraron en un maizal. O sea, bastante complicado también. Pero de ese no hay tanta información. No sabemos por qué, pero no hay tanta información. Pero es un libro del OIEA. El que le interese leer un poco más, son interesantes. Y después, bueno, las emergencias radiológicas en el país suceden. Hay muchas que no se informan por el temor a la sanción, pero no entienden que en realidad no es una sanción, sino que es un aprendizaje para poder mejorar si se llega a presentar una situación similar. Así que por mi parte, Mercedes, vos tenés mis contactos, si alguien necesita saber algo, si precisan algo me escriben, me escribís, yo no tengo ningún problema. Mi mail es fácil, es el oficial, así que, porque es el que más tiempo tengo abierto y lo tengo en el celular aparte. Entonces, pero bueno, Liliana, yo quiero darte las gracias desde la Asociación de Docentes Licenciados en Enfermería de la Provincia de Buenos Aires. Sabemos el trabajo que hacen, queremos visibilizarlo más, queremos también que nuestros colegas, ya sea los que están en la asistencia directa, los que están en la formación, se preocupen por estos temas. Creo que enfermería puede colaborar mucho en el abordaje de las situaciones que se puedan presentar o saber cómo poder actuar rápidamente y junto con Mercedes, que es nuestra referente en estos temas de enfermería laboral, te vamos a seguir convocando porque queremos que esto se siga difundiendo y que creo que encontrar entornos
en los cuales nosotros podamos trabajar más seguros y que podamos saber actuar, bueno, forma parte de las capacitaciones que desde nuestra asociación queremos seguir brindando. Así que bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo y bueno, nada, dejar estos canales abiertos para poder volver a encontrarnos y a seguir aprendiendo. Sí, por mi parte no hay ningún inconveniente. Acordate, Mercedes, si querés difundir, que ahora creo que ya está cerrado, que es el curso autogestionado eh, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero creo que es radiaciones ionizantes y alguna cosa así, que es respuesta para la parte médica, emergencia, enfermería e incluso para docencia también, que ese es autogestionado, la verdad que es muy bueno. Tienen conexión virtual una vez cada 15 días y después tienen un examen final, pero ese también es un curso bastante interesante y completo si Sí, quieren tener una estaría bueno capacitación. después tener el nexo, digamos, o el link o algo para poder sumarlo también en la página de la asociación y compartirlo, porque sí creemos, como dice José, que desde enfermería que somos bastante tenaces en pelear por cosas que consideramos y que creemos que valen la pena de empezar a difundirlo, y muchas veces así con este trabajito de hormiga que también sé que hacen ustedes, empezar a meterlos en distintas capacitaciones, empezar a visibilizarlo más, así que sí, todo eso nos suma y podemos compartir. Es un curso gratuito y como es autogestionado, simplemente se tienen que inscribir con un link. Si se van a inscribir más de una persona por hospital, por sector, por sección, por empresa, tiene que ser con un orden de mérito, pero me parece que les puede interesar mucho por el contenido que tiene, así que yo después te paso el link de la unidad de capacitación para que consulten porque ellos publicitan cuándo se abren las inscripciones y cuál es el tiempo del curso en el que se dicta. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nuevamente, bueno, mil gracias siempre por estar, la verdad que siempre agradecida de tu predisposición y tu generosidad en compartir todo lo que sabes y bueno, quedamos a disposición también con vos para lo que podamos colaborar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vivi, muy linda clase. Gracias. Que Quedé tengan buen pasmada de noche. tanta información, Vivi. Yo no quiero ni... Voy a hacerme una placa, mirá. Hasta luego, Vivi. Gracias por todo. Mercedes, nos estamos Chao, viendo. Vivi. Gracias. No, de nada. Chau, chau. Y bueno, al resto hay cosas que después las pasamos, ¿no? Sí, y para recordarles entonces nuestro plan de trabajo, la próxima clase, un repaso general. Si hay algún tema que les interesó más, que quieran profundizar, algún tema que por ahí lo tocamos muy por encima y no lo vimos del todo, pero que quieran también por su especificidad en el área que trabajan, que lo quieran abordar, lo podemos sumar, obviamente con tiempo, que nos avisen esta semana, no hay ningún problema. Y después del repaso de la clase de la semana que viene, a la semana siguiente va a ser una cuestión en donde ahí sí vamos a necesitar que todos abran las cámaras, estén en un lugar que tengan buena conectividad. Vamos a hacer con la metodología de escape, vamos a preparar para cada una diferentes escenarios en donde todos vamos a ir actuando y respondiendo como hemos hecho con otras en base a lo que hemos repasado en la clase anterior en relación con los contenidos del curso, ¿sí? Y de esa manera acreditaríamos el curso más todo lo que han trabajado en cada una de las clases, ¿sí? Si hay algo que les esté faltando, nos dicen y le colaboramos, les ayudamos, no hay ningún problema, pues saben que en ese sentido Mercedes no tiene ningún problema, y yo tampoco, y Norma tampoco, así que bueno, de mi parte, mil gracias por estar, creo que ha sido unas horas interesantísimas, con Viviana, con Mercedes, con todos, y bueno, a seguir trabajando. ¿Vos, Mercedes?
No, bien, también agradecerles por el tiempo. Este es un tema que me gusta mucho, que siento que necesita más difusión, como decía Vivi, y bueno, que sea a través de nuestra profesión. Me encanta que nos involucremos y que también vayamos por otros terrenos en los que no tengo duda que tenemos las capacidades para abordar y para llevar adelante también desde la parte educativa como de trabajo en terreno también. Así que nada, me alegra que lo hayan disfrutado y que les sirva. Así que nos vemos la próxima clase. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego, nos estamos viendo. Gracias.